Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Ustedes son bienvenidos al capítulo 19 de los eventos finales de la profecía bíblica. Esta noche tendremos el tema El tiempo de angustia, las 7 plagas. Hemos estado hablando del tiempo previo de angustia, el cual comienza cuando se emitan leyes dominicales. Veámoslo en este diagrama para ubicarnos bien. Este es un diagrama que he colocado sobre el fin del tiempo del fin, porque ya prácticamente no estamos en el tiempo del fin, sino en el fin del tiempo del fin. Entonces, en esta parte de la izquierda hemos estado estudiando los eventos finales del tiempo de angustia que comenzará cuando se emitan leyes dominicales. ¿Cuándo? No sabemos. Conocemos que se están gestando en los planes del mundo, de los grandes personajes, del Papa allá en Roma. Y cuando esto suceda, las leyes dominicales, comenzarán varios eventos simultáneos que ya los hemos estudiado. La lluvia tardía, derramamiento especialísimo del Espíritu Santo, el fuerte clamor, la fuerte predicación, enseñamiento de los hijos de Dios que van a aceptar su verdad, el zarandeo, la prueba final de los que creemos que somos muy fieles y vamos a ver cuántos somos y cuántos quedamos. Eso se llama el tiempo previo de angustia. Va a haber muertos, van a haber mártires, van a haber presos, muchas viejitas y niños van a morir. Hablo de la gente de la iglesia, ¿no? La gente que ya ha aceptado la verdad. Todo eso le va a pasar. Y entonces, cuando haya un decreto de muerte, es una evidencia que se cerró el tiempo de gracia. O sea, el Espíritu Santo se habrá ido de la tierra y esto queda en manos de Satanás aproximadamente por un año. Según Apocalipsis 18 dice, en un día caerán tus plagas. Y un día en profecía equivale a un año. Entonces, estos próximos dos temas, el de esta noche y dentro de una semana, vamos a estar en el tiempo de angustia llamado la apretura de Jacob. Las 7 plagas. Esta noche no alcanzaremos a estudiarlas todas, continuaremos dentro de una semana. Entonces, este es más o menos el marco histórico futuro en el que nos vamos a ver envueltos. Esto de las 7 plagas ya será la parte final, aproximadamente un año antes de venir el Señor. ¿De dónde hemos podido nosotros enterarnos de las 7 plagas? Es justamente del libro de Apocalipsis en su capítulo 16. Y vamos a colocar en pantalla lo que dice Apocalipsis 16 del 1 hasta el 21. Escribe Juan y dice, oí una gran voz que decía desde el templo celestial, a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Debemos entender que no es que Dios esté rabioso, es una expresión que se utiliza en la Biblia para decir los juicios de Dios, el juicio de Dios, la retribución para los impíos. Fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ya estudiamos eso. Los que tienen la marca de la bestia, los guardadores del domingo. El segundo ángel, la segunda plaga, derramó su copa sobre el mar. Y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel, la tercera plaga, derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre terrible. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas.
Por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que del altar del templo celestial decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Terrible. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Grave. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, el poder papal, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas, ya que unas tinieblas dolorosas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, la iglesia popular, y de la boca del falso profeta, las denominaciones evangélicas, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, milagros, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado, feliz, dichoso el que vela, el que no se duerme y guarda sus ropas, la justicia de Cristo, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, Roma, fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia, confusión, engaño, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, de su juicio. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Terremoto tremendo. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, 34 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, pero su plaga fue sobremanera grande. ¿Cómo les parece, mis hermanos? Estas son las 7 plagas. Claro, vamos a explicar una por una porque hay muchas cositas aquí que de primer momento pues no entendemos y bien vale la pena detenernos para poder comprenderlas. Ese es el juicio de Dios sobre este mundo incrédulo que irá de mal en peor. Quiero volver a recalcar que esta expresión ira de Dios no es rabia de Dios ni venganza de Dios, sino sus juicios. Y como vamos a ver más adelante, muchas de estas cosas es la cosecha de lo que los impíos, los malos han sembrado. Vamos a utilizar básicamente el libro de eventos de los últimos días, pero también vamos a tener citas de El conflicto de los siglos y de otros libros. Cuando ustedes ven la página, solo el número de la página es porque se refiere a eventos de los últimos días, como en este caso,
la página 242. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Estas copas son las plagas. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia, Espíritu Santo, y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios, sus juicios, pronto han de caer. Y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. O sea, esas plagas no cesan de parar. Cayó la primera y siguen cayendo las demás. Ahora bien, estudiamos en el tema anterior que hay 4 ángeles poderosos que retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes, establecidos en la verdad. Estos 4 ángeles representan al Espíritu Santo, los 4 puntos cardinales, o sea, en toda la tierra, la presencia del Espíritu Santo universal. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles, por el Espíritu Santo. Cuando se quite ese poder restrictivo, el Espíritu Santo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia terrible. Se intentarán mortíferos instrumentos bélicos, guerra nuclear, barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, porque ya el Espíritu Santo no va a estar aquí en la tierra, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Esta batalla la explicaré dentro de una semana, así que no se preocupen por este término por ahora. Ahora bien, lo que le espera al mundo es algo terrible, ¿ya? Y esta información no la tiene ninguna denominación. Yo por eso bendigo al Señor que en una hora buena de mi vida y de la de ustedes nos ha hecho conocer el espíritu de profecía para conocer los planes de Dios. Esto no lo tiene ninguna otra iglesia, ni bautista, presbiteriana, pentecostal, no ninguna. Solo la iglesia adventista tiene esta revelación de Dios. Bendito el Señor por darnos a conocer esto. Página 243 de eventos de los últimos días. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha, el Espíritu Santo, para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra, grave. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, el Espíritu Santo se vaya, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podrá describirla. ¿Cómo ir a hacer esto? Es terrible. Esto va a quedar en manos de Satanás, de sus ángeles malos. Ya se pueden imaginar todo lo malo que va a suceder. Conflicto en los siglos, página 672, aclara lo que estoy mencionando. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Terrible. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Uy, uy, uy. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. La gente se murió de hambre, pocos se quedaron esclavizados y muertos. Se compara esto con la ruina de Jerusalén. ¿Cómo será lo que nos espera, mis queridos hermanos? Esto es algo tremendo, terrible. Realmente no hay palabras para describirlo. Seguimos entonces leyendo. Dios es tanto justo como misericordioso. Exacto que van a caer sus juicios, pero
Página 244, eventos de los últimos días. Es la gloria de Dios ser misericordioso, lleno de paciencia, de bondad y verdad. Pero la justicia revelada al castigar al pecador es tan ciertamente la gloria del Señor como es la manifestación de su misericordia. ¿Por qué? Porque es justicia. Los pecadores lo merecen. Y los justos, el amor y la misericordia de Dios. El Señor Dios de Israel va a ejecutar juicio sobre los dioses de este mundo como lo hizo sobre los de Egipto. Él destruirá toda la tierra con fuego e inundaciones, plagas y terremotos. Y todo esto que estamos viendo hoy en todo el mundo de inundaciones, de fuego, terremotos, enfermedades, no son todavía las plagas, es que imagínense. Entonces, su pueblo redimido exaltará su nombre y lo glorificará en la tierra. Amén. Tendrán una actitud inteligente hacia las lecciones de Dios aquellos que están viviendo en la última parte de la historia de esta tierra. Una actitud inteligente hacia estas lecciones de Dios. Caramba, despertémonos. Aquel que ha estado como nuestro intercesor, Jesús, y que oye todas las oraciones de contrición y las confesiones. Aquel a quien se representa con un arco iris, el símbolo de la gracia y el amor de Dios. En torno a su cabeza, pronto cesará su obra en el santuario celestial. Ya no va a interceder más por nosotros. Entonces, descenderán del trono la gracia y la misericordia, y la justicia tomará su lugar. Aquel a quien su pueblo ha buscado, asumirá su derecho, el cargo de juez supremo. Aquel, Jesús, a quien su pueblo ha buscado, asumirá su derecho. ¿Cuál derecho? El cargo de juez supremo. O sea que las plagas es un justo juicio, ¿ya? En nuestros días se representa el amor de Dios como de un carácter tal que impediría que Él destruyese al pecador. Eso es lo que se llama universalismo, lo que predica el que fuera ministro nuestro Baloyes. El amor de Dios tiene un carácter tal que no va a destruir a los pecadores, ni siquiera a Satanás. A todos los va a perdonar y toda rodilla se va a doblar y reconocer el amor de Dios. Ay, ay, ay. Los hombres razonan en base a su propia norma inferior de lo correcto y justo. Miden a Dios comparándolo con ellos mismos. Razonan sobre cómo actuarían bajo las circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como ellos se imaginan que haría. Por ejemplo, este señor Baroyes dice, ¿qué padre va a tomar a su hijo y lo va a matar? No, ningún padre haría eso. Cuanto más Dios no va a matar a ninguno, no se va a perder ninguno. Esto es lo que está profetizado aquí. Razonan sobre cómo actuarían bajo las circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como ellos se imaginan que haría. Ay, ay, ay. En ningún reino ni gobierno se les permite decir a los transgresores de la ley qué castigo debe ejecutarse contra aquellos que han violado la ley. Todo lo que tenemos, todas las mercedes de su gracia que poseemos, se las debemos a Dios. El carácter ofensivo del pecado contra un Dios tal no puede estimarse más de lo que pueden medirse los cielos con un palmo. Dios es un gobernador moral, así como un padre. Es el legislador. Hace y ejecuta sus leyes. La ley que no tiene penalidad no tiene fuerza. Obvio, la quebranta si no recibe su merecido, entonces ¿para qué ley? Así que la ley que no tiene penalidad no tiene fuerza. Se ha quebrantado la ley de Dios, debe recibir una pena.
puede presentarse el razonamiento de que un padre amante no aceptaría que sus hijos sufriesen el castigo de Dios por fuego, teniendo el poder para socorrerlos. Pero por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios castigará al transgresor. Dios no obra basado en el plan del hombre. Él puede aplicar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho de administrar a un semejante. Así que él puede aplicar ¿una qué? Pues un castigo, una penalidad por transgredir sus leyes. Ahora bien, que nos quede bien claro que los juicios de Dios vienen cuando Dios retira su protección, cuando el Espíritu Santo se ha ido de la tierra. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Escuchemos, las plagas exactamente no vienen de Dios, ¿cómo así? Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles fieles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Dios no manda el mal. Dios no es así. Permite que Satanás lo haga. Esto no lo aclara, ¿no? Entonces, Él no encarga a sus ángeles, los fieles ángeles, que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Satanás es el que también ayuda a ejecutar el juicio. ¿Quién creyera? Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse de su pesar. ¡Qué tremenda declaración! Esto nos explica todo lo que está sucediendo. Yo tengo un sobrino que es un ateo. Bueno, que hay todos mis sobrinos son ateos. Pero este es un profesor de universidad y eso contagia a sus alumnos de ateísmo impresionante. Entonces, en algún año nuevo, yo le envié un mensaje diciéndole que le deseaba un nuevo año bendecido, lleno de prosperidad. Y él me contesta, ¿bendecido? ¿Qué es eso? Supongo que deben ser una cantidad de cosas buenas, ¿no? Entonces yo le contesto, sí, todas las bendiciones que Dios va a derramar sobre ti en este nuevo año. Ah, eso me contestó diciendo, ¿cuál Dios? Es que existe. Entonces, ¿por qué no detiene todos esos violadores de niños? ¿Por qué no detiene toda esa gente que mata, que hacen atrocidades? Y en esos días resulta que un ingeniero había tomado una niña, la había raptado, la había violado y la había matado. Y ahí mismo me lo sacó y dijo, a ver si Dios existe. ¿Dónde estaba él cuando el ingeniero fulano tomó esa niña, la violó, la mató? ¿Dónde está Dios con todos esos muertos de hambre de África y de la India? No, Miguel Ángel. Dios se reinventó la mente humana porque no tenía otro camino. Tremendo, ¿no? Se le echa la culpa a Dios de todo. ¿Dónde está con todo lo que pasa? Nosotros sabemos que Dios no envía esas cosas, las permite, pero quien las hace es Satanás y sus ángeles. El Espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando de la tierra. Y esto fue escrito hace como 100 años. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. No la de Dios, la de Satanás. Y hay una notica
es sacada de Testimonios tomo 5 en la página 120, que dice: el pecador debe llevar plena responsabilidad por el castigo que recae sobre él. Está cosechando lo que sembró. Elena de White declara: Dios no destruye a nadie. Que nos quede claro, Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por su propia impenitencia. Así que esos juicios de Dios es cosecha de lo que ha sembrado Satanás y los impíos. Qué increíble esta aclaración, ¿no? Es que la cosecha viene, lo que se siembra se cosecha. Que los ángeles tienen un poder destructivo, sí, hay ejemplos en la Biblia. Los juicios de Dios fueron suscitados contra Jericó. Era un baluarte, una ciudad amurallada, pero el mismo capitán de la hueste del Señor, Jesús, vino del cielo para conducir los ejércitos del cielo en un ataque contra la ciudad. Ángeles de Dios asieron, tomaron los masivos muros y los derribaron. Hoy muchos incrédulos tratan de deformar ese milagro de que se caen esos muros, diciendo que fue efecto del grito de 1 millón de personas, que fue el efecto de marchar 7 veces, que fue ablandando el terreno. Bueno, pero nunca le dan el crédito a la obra de Dios y de sus ángeles. Desea a toda la gente, página 650. Bajo las órdenes de Dios, los ángeles son todopoderosos. En una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 185,000 hombres del ejército asirio. Un ángel del Señor. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Conflicto de los siglos 672. Entonces, los ángeles de Dios son todopoderosos. Pero los ángeles de Satanás, aunque no son todopoderosos, tienen poder también. Conflicto de los siglos 672. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Entonces, nótese, los ángeles malvados tienen poder y lo ejecutan cuando Dios se lo permite. Entonces, apliquemos todo esto que hemos puesto como una antesala a las plagas. Conflicto de los siglos 686. Estas plagas, óiganse bien, estas plagas no serán universales, pues de lo contrario, los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. O sea, las plagas no van a caer en todo el planeta, no, caerán unas en un lugar, otras en otro lugar. Así serán, como repartidas. Porque si no, con 2, 3 plagas ya los seres humanos se acaban. Entonces quiere decir, no son universales. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. Todo lo que estamos viendo ahora. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final, la ira de Dios, su juicio, se derramará sin mezcla de misericordia. Así que lo que vemos ahora es solo un abrebocas, mis queridos hermanos. Veamos las primeras 2 plagas. Oí una gran voz que decía desde el templo celestial a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira del juicio de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra,
y vino una úlcera maligna y pestilente. Uy, eso va a ser terrible, maloliente. Vino sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoran su imagen. Y ya por lo que hemos estudiado en temas anteriores, sabemos que la marca de la bestia es observar como día de reposo el domingo, que eso es lo que parece nos va a traer el nuevo orden mundial. Entonces, esta plaga no va a caer sobre todos, y menos por los hijos fieles de Dios, va a caer sobre los que guardan el domingo como día de reposo. Ahora, hablando de las úlceras, esto viene de una palabra griega, la he escrito aquí, ojalá la puedan ver en pantalla, que se llama helcos. Se traduce también como llaga o herida supurante. Ahora, en la versión de los 70, o sea, la primera versión que existió en el Antiguo Testamento, que del hebreo se tradujo al griego, y es la Biblia que existe en el tiempo de Jesús y los apóstoles, esa versión se llama de los 70, porque participaron 72 escribas traduciendo el hebreo al griego. La palabra helcos se usa para designar los tumores que se produjeron en los egipcios. Eso está en Éxodo 9, 9 y 10. La úlcera que no podía curarse, según Deuteronomio 28, 27, y la sarna maligna que azotó a Job. Así que ya ustedes se pueden imaginar lo que va a suceder. Un tumor, una úlcera maligna, dice, o sea, cancerosa, y pestilente, o sea, maloliente. Terrible eso. Increíble. Hemos dicho, nuestra mente como que no alcanza a imaginar cómo va a ser esta primera plaga de tremenda, de terrible. Pero seamos fieles al Señor, que los fieles hijos de Dios no la van a recibir, van a ser los infieles. Apocalipsis 16:3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre, sangre como de muerto. Uy, 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 uy. Maloliente también. Y murió todo ser vivo que había en el mar. ¡Wow! Esta segunda plaga, como la primera, no es de carácter mundial, o sea, no es en todo el mundo, será en algunos mares, en algún lugar va a suceder esto. Porque entonces imagínense, ¿qué tal en todo el mundo muriéndose todos los peces, todos los seres del mar? Y dice que sangre como de muerto. Yo he visto sangre como de muerto, espesa, y después de un tiempo coge mal olor. El mar es útil principalmente como vía para el comercio e intercambio internacional. Se ha sugerido, ¿no?, que con la obstrucción de los viajes y el comercio internacional bajo esta plaga, Dios tiene el propósito de mostrar claramente su desagrado por el plan de Satanás de unir a las naciones bajo su dominio. Así que no sé cómo irá a ser la Fuerza Armada de Estados Unidos, del Reino Unido, que son las más poderosas del mundo, porque parece que los mares, algunos mares convertidos así como que no serán fáciles de poder transitar. Bueno, vayamos a la tercera plaga. Apocalipsis 16, 4 al 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, ya no es el mar, los ríos, sobre las fuentes de las aguas, los manantiales, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. No hay injusticia en las plagas, lo merecen los impíos. Conflicto en los siglos, hablando de esto, en su página 686 nos dice, nos comenta,
Los ríos y fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis 16, 2 al 6. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si hubiese derramado con sus propias manos, como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Así que los que decretaron la muerte de los fieles y los que la ejecutaron, si es que pudieron ejecutarla, derramaron sangre de los santos. Y Dios les da a beber ahora sangre. ¿Se imaginan cómo será esto? Ver los ríos, los arroyos como sangre, ver correr sangre por las calles, tomar, llenar unos vasos y ver que se convierten en sangre, ir a tomar el té, agua de panela, los que toman café y ver que está el pocillo lleno de sangre. Caramba, tremendo esto, ¿no? Que no nos cabe en la imaginación cómo puede llegar a ser. Y claro, esta plaga no es universal, porque si no, se morirían todos los seres humanos. No, esto va a ser solo en algunas partes del planeta. Vamos a la cuarta plaga. Apocalipsis 16, 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Uy, uy, uy. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y, lo más grave, no se arrepintieron para darle gloria. Hay personas que con estos veranos tan intensos y ha muerto gente, ¿no? Mucha gente en Europa, en Estados Unidos, creen que ya es la cuarta plaga. No, no, no. Es como otros que dicen que el sol calentará 7 veces. No, eso no lo dice la Biblia. Porque imagine usted, hablando aquí en grados centígrados, porque no sé usar la forma de medir la temperatura en Estados Unidos, pero aquí en grados centígrados, yo vivo en una ciudad calurosa como es Cali, 34 grados, a veces 36, a veces llega a 40. ¿Qué tal? 7 veces. 7 por 4, 28, 280 grados, no. Si con 100 grados ya todo hierve, no puede ser. Se han inventado eso de que 7 veces va a calentar el sol, no. Dios va a utilizar una sobrecarga solar, sí, porque dice que los hombres van a ser quemados y no es universal, no es en todo el mundo, es en algunas partes del planeta. Leamos el comentario de Eventos de los Últimos Días en su página 249 al respecto de esta plaga. Los profetas describen como sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. El campo fue destruido, enlutóse la tierra porque se perdió la miel del campo, secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los basamentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Esto está en el libro de Joel, capítulo 1, versículos 10 al 12 y 17 al 20. Y en Amós 8:3 se agrega: y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echados serán en silencio. Vamos a analizar un poquito que esta plaga cae sobre el sol. Ahora, aquí se están utilizando varias preposiciones y en griego
tiene su explicación, ¿no? Según el texto griego, las primeras 3 plagas son derramadas utiliza la palabra eis, en griego, eis, que se traduce como en. Las 3 primeras plagas son derramadas en la tierra, el mar y las fuentes y los ríos de agua respectivamente. Y luego sobre los hombres porque les salen esas úlceras. Entonces, son derramadas sobre. Las próximas 3 plagas son derramadas sobre. Usted utiliza la palabra griega epi, sobre. El sol, el trono de la bestia, que no lo hemos estudiado, y el río Éufrates, respectivamente. Algunos manuscritos dicen que la 7ª plaga es derramada o sea, eis, el aire. Sin embargo, la evidencia textual establece el texto que es sobre, epi, sobre el aire. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que sea en y no sobre. Pues en implica que entra en la epidermis de los seres humanos, en la tierra, en el mar y los ríos. Pero sobre el sol, no entra el sol, sino sobre el sol. Y lo que vamos a estudiar del trono de la bestia y el río Éufrates, que son las plagas que nos faltan estudiar. Entonces, la conclusión es que sobre el sol, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué es lo que va a pasar exactamente? ¿Algún fenómeno químico? Ese calor va a caer sobre los seres humanos, en todo el planeta. Veamos las funciones de este sol. En un conflicto en los siglos, la página 686, se nos orienta y se nos dice: pero bajo la 4ª plaga enviará un exceso de calor y energía que atormentará a los hombres, un exceso de calor y energía, y destruirá la vida. Los habitantes de la tierra sufrirán sin duda directamente por este intenso calor, pero sus peores resultados, evidentemente, serán la sequía y el hambre más espantosas que jamás haya conocido el mundo. Los que a veces entramos por ahí a internet, como el hermano Lucas Hernández, saben que se está como pronosticando y previendo que va a haber una sequía impresionante. El señor Bill Gates está que compra kilómetros y kilómetros de tierra para cultivos. Algo se presume, algo por ahí. Esta plaga, sigue siendo espíritu de profecía, será acompañada de un hambre, no física, sino por la palabra de Dios, según lo que dice Amós 8, 11 y 12, y que estudiamos en el tema anterior. Hambre, la palabra de Dios. En toda la tierra habrá una desasosegada búsqueda, aunque vana, de un medio para aliviar el sufrimiento y la necesidad ocasionados por las primeras 4 plagas y evitar futuras calamidades. Alguien que nos dé esperanza, consuelo, que nos predique. Ya eso no va a haber. Esa búsqueda no es motivada por un pesar piadoso, sino por el dolor que sentirá el mundo. Están desesperados. Conflicto de los siglos, 687. Y mencionando el conflicto de los siglos, el comentario bíblico adventista, en su tomo 7, página 855, nos dice: su propósito, el que la gente tenga hambre de la palabra, es escapar de la angustia ocasionada por las plagas, no el de buscar una genuina reconciliación con Dios, no. Por lo tanto, Satanás convencerá a los habitantes de la tierra de que no son pecadores, pero que han errado al tolerar al pueblo escogido de Dios. Están primeros escritos, página 34. Esta plaga, como las 3 anteriores, no es universal. No va a ser en todo el planeta, en algunas partes. Entonces, mis hermanos,
estas plagas, que nos quede bien claro, no van a ser en todo el mundo, sino en unos sitios y en otros no. Pues de lo contrario, los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos, dice con fin de los siglos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres, los seres humanos. Conflicto de los siglos 686-687. En el próximo tema estudiaremos las plagas que no hemos abarcado por cuestión de tiempo y que son largas de explicar. Jesús esta noche, al terminar esta reflexión, nos dice: estás a tiempo. Hoy es el día. Te amo. Prepárate y déjate salvar. No es el plan de Dios que sus hijos sufran, pero sembramos y cosechamos. Prepárate y déjate salvar. Ese es el gran anhelo de Jesús, porque nos ama. Y cuando uno ama a alguien, quiere lo mejor para ese alguien. ¿Sí o no? El amor de Jesús es así. Casi nos ruega, nos suplica: déjate salvar, sé fiel, conságrate de verdad enteramente. Y bien, mis queridos hermanos y amigos, si hay alguna pregunta por alguna otra. Bien, entonces tengamos nuestra oración final. Acompáñenos ahí en donde están, por favor. Padre Celestial, la verdad es que lo que dice tu libro de Apocalipsis en el capítulo 16 es impresionante. ¿Cómo deseamos ser salvaguardados de esas 7 plagas? Hoy nuestra oración, Espíritu Santo, como siempre, suplicarte que no nos dejes, que sigas al comando de nuestras vidas, que esta obra que empezaste en nosotros la perfecciones, la termines, dándonos el carácter de Jesús en nuestras vidas. Te encomendamos la lista de oración que siempre ponemos en tus brazos de amor al comienzo de la reunión, por los enfermos, por los que tienen problemas familiares, problemas personales, necesidades. Solo tú tienes las soluciones. Gracias por oírnos. Lo hacemos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Les invitamos para nuestro próximo tema: el tiempo de angustia, las plagas 5, 6 y 7. Así que no podemos faltar, porque las primeras son sencillas, estas son un poquito más complicadas, requieren bastante interpretación teológica, así que no se lo pierdan, por favor.